Ya, ¿Ya? listo, doctor. Sí. Perfectísimo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. En unos minutos ya comenzamos. Estás en CIME Educación, ¿verdad? Ah, ya te vi. En vivo ahora. Para compartir. Voy. Varios segundos. Pegar. Publicar. Ajá. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Yo aquí terminando un curso y gracias a la invitación de Cime y de Abril Telles, porque en la semana les hicieron una pregunta sobre qué querían saber sobre el manejo de la vía aérea, sobre todo en el tema de evaluación. Y entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que es la evaluación de la vía aérea, resolviendo las preguntas que mandaron, que seleccionamos como más interesantes, o que se seleccionó Cine como más interesantes, y posteriormente me imagino que tal vez un poquito más de interacción con alguna sesión de preguntas y respuestas. Entonces voy a compartirles mi pantalla con una pequeña presentación y supongo que debe estar apareciendo en sus pantallas en un momento. Y sus preguntas fueron sobre la evaluación de la vía aérea de emergencia. Mi nombre es Gerardo Gastelum, les repito, soy médico anestesiólogo y esto es una colaboración entre RCP México, la vía aérea y nuestro anfitrión del día de hoy, que es CIME Capacitación. La primera pregunta que hicieron, bueno, de hecho la primera pregunta no es la primera pregunta, esa la dejé hasta el final porque se responde con casi todo lo que vamos a hablar ahorita. La primera pregunta es, ¿qué criterios o escalas son más recomendables para evaluar la vía aérea difícil? Y aquí no hay una respuesta sencilla, no hay una respuesta única, y la respuesta más fácil es que hay que conocer todas las escalas para poderlas utilizar y aplicar según sea necesario, según el caso. No siempre se va a poder aplicar una sola escala, o una sola escala no nos va a decir si la vía está fácil o está difícil, o en una escala pudiera parecer que todo estaba bien, pero de repente si no utilizamos más escalas o no utilizamos más recursos, podemos llevarnos una sorpresa al momento de estar valorando al paciente, o peor aún, al momento de ya empezar a intubar y te das cuenta en ese momento que no valoraste algunas cosas. Entonces, de entrada, las clásicas, la evaluación Lemon. Lemon es algo que está muy difundido desde hace más de 15 años y es una evaluación que se diseñó para la evaluación de todas las vías aéreas, no solo las vías aéreas difíciles, sino de cualquier vía aérea. Es una evaluación bastante completa, sin embargo tiene algunos detractores que dicen que no se pueden utilizar en una emergencia, mucho menos en una emergencia prehospitalaria. Yo digo que sí se puede usar, siempre y cuando sepas de qué se trata y la domines, la sepas valorar de una manera rápida. Lemon son las iniciales por Look, Evaluate, Malampati, Obese y NEC, que en español se traduce a si la vía aérea luce difícil, así a simple vista desde lejitos si se ve difícil. A mí me pasa cuando desde que empecé la residencia en anestesia, cada vez que voy al súper o que estoy en un sitio público y si de repente veo caminando a alguien que va con mucha barba, con un mentón muy pequeño, con un cuello muy corto, se me da pensar en ese momento que qué bueno que no lo estoy intubando.
qué bueno que nada más está en el súper haciendo su súper. A muchos les pasará igual con algunas otras cosas. A mi mujer le pasa cuando ve a una embarazada caminando en el súper, también dice, esa ya va a explotar. Pero ese es otro tema. Entonces, luce difícil, tiene vello facial, tiene trauma, hay sangrado, hay deformidad en la cara, tiene mentón pequeño o mentón prógnata, tiene la lengua muy grande. Desde que llevo veo que la lengua está edmatizada, puede tener angioedema en la lengua. Todo eso, lo que se ve a la simple inspección, sin tener que tocar al paciente, sin tener que pedirle que haga nada, eso entra en luce difícil. Después hacemos la evaluación 332, que la hacemos con nuestros dedos. Saber si primero la apertura oral es suficiente. Una apertura oral de más de 3 dedos es suficiente para que podamos hacer una laringoscopía, y si necesitamos insertar algún dispositivo supraglótico, el dispositivo pase fácilmente por ahí. Y una apertura de menos de 2 dedos pudiera significar que va a haber un espacio reducido. Una apertura de solo un dedo puede significar que hasta insertar dispositivos supraglóticos va a costar trabajo, y tal vez tendríamos que pensar muchísimo sobre esa intubación. El segundo 3 es sobre los dedos que hay desde el mentón hacia el hueso hioides. Esto valora el piso o el suelo de la boca. Y el suelo de la boca, el tamaño del suelo de la boca es importante porque ahí es donde se va a alojar el músculo de la lengua. Cuando hagamos nuestra laringoscopía, sea con video o sea con laringoscopio convencional, la lengua va a quedar alojada en el piso de la boca. Y si el piso de la boca tiene un tamaño reducido, tiene menos de 3 dedos, desde el hioides hasta el mentón, va a haber menos espacio para la lengua, y aunque la lengua sea de tamaño normal, entonces podemos tener problemas para tener espacio para visualizar la glotis y además para pasar el tubo. Va a haber un espacio restringido. Y el último 2 es 2 dedos desde el hioides, o desde la base del cuello, desde la base de la boca, a el cartílago tiroides. Cuando la vía aérea está muy anterior, generalmente muy superior, perdón, también la vamos a encontrar muy anterior y va a ser más difícil intubar. El Mallampati es la evaluación clásica que valora el tamaño de la lengua en relación al resto de las estructuras de la boca, y también es una manera fácil de saber si nos va a costar trabajo o no, pero para esto el paciente tiene que estar un poquito cooperativo para que le pidamos en un par de segundos que abra la boca y que saque la lengua lo más que pueda. No tiene que hacer ruido, no tiene que fonar, no tiene que decir simplemente tiene que abrir la boca y sacar la lengua lo más que pueda. Esta es la parte donde mucha gente dice, es que en urgencias no puedes hacer un Mallampati. Se puede si el paciente está cooperando. A veces no está cooperando, pero si ves una lengua muy grande, con que le pidas que abra la boca, tal vez no le pidas que saque la lengua, tal vez no coopera tanto, pero con que le puedas abrir la boca, te puedes dar una idea con un poquito de experiencia de viendo varios Mallampatis, varios cientos, tal vez varios miles, poder darte idea si va a haber espacio o no hay espacio. La O va por obeso, una persona con sobrepeso, con índice de masa corporal arriba de 30, va a costar más trabajo movilizar el cuello, y además puede tener tejidos de la vía aérea muy laxos, y entonces esto va a hacer que colapsen sobre tu laringoscopio, puede darte problemas para ver la vía aérea. Y la obstrucción, un paciente que tiene antecedentes de ronquidos en las noches, también es un dato importante. Va relacionado con el tamaño de las fauces, el tamaño de las amígdalas y el tamaño de la lengua. Y si el paciente no puede mover el cuello ya debido a que tenga un collar cervical colocado, o tiene el cuello corto, o tiene una cirugía de fijación en el cuello, o simplemente no quieres mover el cuello porque tiene un trauma o una sospecha de trauma ahí, también va a haber un poquito de dificultad. Ojo, el collar cervical hay que retirarlo. Si tu paciente tiene collar cervical, saber que tiene el collar no es porque el collar estorbe, sino porque el collar se lo vas a quitar, pero no vas a poder tener la libertad de movilizar demasiado la cabeza o la vía aérea o el cuello del paciente, y vas a tener que hacer tu manejo de vía aérea mientras alguien más está haciendo una inmovilización manual de la cabeza. Inmovilización y alineación manual de la cabeza. En caso de que no les guste el Lemmon, hay una escala más reciente. Esta sí se hizo para el hospital,
Se hizo 100% para el hospital, se hizo por un servicio prehospitalario de traslados aerotransportados en helicóptero. Y Heaven no solo valora la parte anatómica del paciente, sino también su fisiología. Entonces, hay vías aéreas difíciles, anatómicamente difíciles, pero también fisiológicamente difíciles. Y el H va por hipoxemia. Un paciente hipoxémico no es que te cueste más trabajo intubarlo, pero cuando empiece a caer el oxímetro te vas a estresar. Y si te estresas, vas a hacer las cosas con más prisa. Y si las haces con más prisa, tal vez las hagas mal. Entonces, la hipoxemia es un dato fisiológico de que las cosas están difíciles y que tienes que asegurarte de poder intubar a la primera. Los extremos en tamaño, los muy obesos, los muy mayores, los muy adultos o los muy niños, son problemáticos. Y si se dan cuenta, estos extremos de tamaño también va con la obesidad del Lemmon. Anatomía preocupante es todo lo que se valora en el Lemmon como se ve difícil, la evaluación 332 y el Mallampati. Todo eso es anatomía preocupante. Todo eso se engloba ahí. Entonces, si están haciendo Heaven, lo más seguro es que también están haciendo indirectamente una evaluación de Lemmon. Vómitos, sangre y fluidos. Es muy importante. Eso no es un criterio anatómico, es un criterio situacional. Y siempre tenemos que estar listos para la vomitología. A veces preparamos el aspirador hasta que ya está vomitando, hasta que ya encontramos la sangre, cuando deberíamos de tener el aspirador listo desde el principio del manejo de la vía aérea. La exsanguinación o la anemia se refiere a dos cosas. Hemoglobina baja, transporte complicado de oxígeno, y también se refiere a hipotensión. Entonces, si tu paciente está hipotenso, vas a tener menos colchón o menos vas a tener menos oportunidades de intubar a tu paciente, y los medicamentos que escojas para intubar a tu paciente pueden darte mayor hipotensión. Y entonces tu paciente termina en un paro cardíaco antes de que termines de intubarlo. Entonces es muy importante mantener a los pacientes, saber la presión arterial del paciente, no nada más inferirla, sino saberla, conocer la tensión arterial del paciente, hacer una evaluación de choque, valorar las mucosas, valorar la temperatura de la piel, la coloración de la piel y el llenado capilar. Pero también hay que tomar la presión arterial. Y otra vez se repite, si no se mueve el cuello, si el cuello es corto, si tiene un collar cervical, si tiene una cirugía previa de cuello, también va a costar trabajo manejar esa vía difícil. Tenemos otras dos. Estas son con respecto a qué vamos a hacer mientras estamos tratando de manejar la vía aérea sin intubar al paciente. Viene la valoración ROTS y la valoración ROMANS. ROTS es para la colocación de un dispositivo supraglótico. Ya habíamos mencionado, si tiene una apertura oral de menos de 2 dedos, la mayoría de los dispositivos supraglóticos van a costar trabajo de colocar. La mayoría necesita por lo menos 1.8 milímetros, 1.8 centímetros de distancia entre incisivos para poder pasar entre los dientes y poderse colocar. La O viene por obstrucción o por debajo de la laringe. Si tu paciente tiene un problema, una tumoración en la laringe, un trauma laríngeo o un cuerpo extraño más abajo de las cuerdas vocales, más adentro de las cuerdas vocales, el dispositivo supraglótico no te va a servir de nada. No vas a poder ventilar aunque lo logres colocar completamente. La D es por distorsión de la vía aérea. El trauma y la distorsión por anatomía difícil, como tumores en el cuello o pacientes que han recibido radiación en el cuello por cirugías por cáncer, por ejemplo, o gente que tiene cirugías de tiroides y que tiene cicatrices en el cuello. Las cicatrices están externas, pero también por dentro va a haber distorsión de la vía aérea. Y si la vía aérea está distorsionada, la mayoría de los dispositivos supraglóticos no van a amoldarse correctamente a esa anatomía. Están hechos para amoldarse a una anatomía normal, pero les cuesta trabajo amoldarse a anatomías complicadas o distorsionadas. Y los pulmones rígidos. Cuando un paciente tiene pulmón rígido, quiere decir que tiene fibrosis pulmonar, o tiene edema pulmonar, o tiene broncoespasmo. Aunque esté bien colocado el dispositivo supraglótico, cuando trates de ventilar vas a encontrar mucha resistencia, y los supraglóticos normalmente fugan alguna cantidad de aire,
pero si hay pulmones rígidos van a fugar más de lo normal y no vas a lograr elevaciones correctas del tórax. Tenemos la evaluación Roman, o Romance, y mucha gente también la conoce como Mons. En el libro EMPACT viene como Mons, en el libro que les voy a recomendar al final viene como Roman o como Romance. Y tiene que ver otra vez con el cuello, restricción del movimiento del cuello o restricción por radiación, que el tejido esté endurecido, el tejido de la cara y del cuello estén endurecidos. Esta valoración Romance es para valorar si va a haber dificultad en la ventilación con mascarilla facial, sea por una máquina de anestesia, una bolsa de reanimación, un circuito Vane, lo que sea que vayas a utilizar, inclusive una mascarilla facial con válvula unidireccional para que des ventilación boca-mascarilla, inclusive para eso sirve. Si hay radiación en el cuello o en la cara y si hay restricción de movimiento en el cuello y en la cara, va a haber problemas para ventilar. Si hay obstrucción o obesidad, si se están dando cuenta, hay cosas que se repiten. Si el paciente tiene antecedentes de ronquidos, si tiene la lengua grandota que le produzca ronquidos en la noche, otra vez Mallampati, y si está obeso, también va a costar más trabajo. El tamaño de la mascarilla, si la mascarilla no es la mascarilla correcta o la mascarilla no tiene el sello correcto sobre el rostro del paciente, va a costar trabajo. Otra vez, si el Mallampati es elevado, un Mallampati más de 3 va a ser una vía aérea difícil, tanto para poner un dispositivo supraglotético como para intubar, como para hacer la laringoscopía, como para ventilar con mascarilla facial. Todas esas, un Mallampati de 3 o de 4, problemas. Y pacientes del sexo masculino. Los pacientes del sexo masculino son más difíciles estadísticamente ventilar con una mascarilla que las de sexo femenino. Y eso tiene que ver mucho con el tamaño de la cabeza, el tamaño de los cachetes y la presencia, sobre todo, de vello facial. La edad también es importante. Los pacientes entre mayores son mayor laxitud de tejidos en la vía aérea van a tener, y cuando los tejidos de la vía aérea no son suficientemente firmes, se pueden colapsar sobre la misma vía aérea y entonces producir obstrucción. Muchas veces creemos que solo la lengua obstruye la vía aérea, pero también el tejido más inferior de la faringe puede también obstruir la vía aérea en un paciente que está inconsciente o que está paralizado o que está sedado. Y los pacientes sin dientes, los pacientes que no tienen el apoyo de una arcada dental, cuando tratamos de sellar la mascarilla no tenemos apoyo, la mascarilla se hunde junto con el mentón y entonces cuesta más trabajo hacerlos ventilar. Hasta hace muchos años, cuando pasaban los pacientes a cirugías programadas a quirófano, les pedíamos que dejaran sus dientes literalmente en su cuarto, y esto era más que nada porque nadie se quería hacer cargo de los dientes y si se perdían había que pagarlos, pero realmente no había una razón médica para decirles que dejen los dientes allá. Hoy en día les pedimos que pasen con sus dentaduras postizas colocadas porque nos van a ayudar a ventilar al paciente. En ocasiones, después de intubar al paciente, si es necesario, se pueden retirar esas piezas o no. En una urgencia, si tiene piezas dentales, si tiene prótesis dentales, si no se movieron durante la emergencia, no es necesario retirarlas. Pero si hay un trauma y la pieza dental o la prótesis dental se movió, lo mejor es retirarla antes de iniciar con el manejo de la vía aérea. Pero hay que tener en cuenta que en cuanto retires esas piezas dentales o esa prótesis, vas a tener problemas para ventilar con la mascarilla. ¿Qué pasa cuando ya tienes a tu paciente con la vía aérea colocada, la vía aérea avanzada colocada, supraglótico o tubo endotraqueal, y no puedes ventilar? Y entonces pones cara de... Y tu compañero voltea y dice, ¿qué pedo? Pues esto, problemas de neumotórax, fallas en el equipo, tubos desplazados, si tu tubo se fue más para adentro y se fue a uno de los bronquios y te dejó el otro bronquio sin ventilar, o si el tubo se salió, si tu paciente se extubó de manera accidental y no te diste cuenta, no vas a poder ventilar. Y si estás apretando tu BBM o estás apretando tu bolsa de reanimación y el tórax no sube, aparte del neumotórax, de una falla en el equipo, de un tubo desplazado, también puede haber una obstrucción. Y esto puede ser que el dispositivo esté obstruido por secreciones, por moco, o porque el tubo esté doblado, o porque hay una obstrucción más abajo de donde está tu dispositivo. Como habíamos dicho, los cuerpos extraños en la vía aérea pueden dificultar la ventilación con cualquier tipo de dispositivo. Y hay una mnemotecnia que se llama Mr. Sopa. Esta viene del curso de
reanimación neonatal. Se utiliza mucho en reanimación neonatal y ahorita les voy a decir por qué, pero también se puede aplicar a cualquier adulto o a cualquier emergencia de vía respiratoria. Si no puedes ventilar con una BBM, ya sea con la mascarilla o ya conectada a una vía aérea avanzada, tienes que buscar varias cosas. Que la mascarilla esté bien colocada y o que sea del tamaño correcto. Y que tu técnica para utilizarla esté siendo correcta, esté siendo la adecuada. A veces nos confiamos con que solo hacer la técnica de C y E va a ser suficiente, y la verdad es que generalmente tenemos que hacer 2 Cs y 2 Es para abrir bien la vía aérea y sellar bien la mascarilla, y que una persona más nos ayude a ventilar. Y todavía mejor que la B y la E, que la C y la E, hacer técnica de B y E. O lo que es lo mismo, hacer una tracción mandibular con las dos manos, mientras otra persona aprieta el dispositivo para ventilar. Si ya corregiste tu técnica y el tamaño de tu mascarilla y sigues sin poder ventilar, tienes que reposicionar la vía aérea. Tienes que volver a abrir la vía aérea para movilizar la lengua y lograr ventilar. En muchos casos no se suele hacer mucho en sala de urgencias ni por hospital, pero sería buena idea que se empezara a hacer, es poner una pequeña almohadita al paciente en la cabeza. Si no es un paciente de trauma, si no te preocupa el movimiento del cuello, ponle una pequeña almohadita de 5 o 8 centímetros abajo de la cabeza. Eso te va a dar posición. La cabeza del paciente el cuello se va a dorsoflexionar, se va a flexionar y luego la cabeza se va a extender, y esto te va a ayudar a posicionar o a realinear la vía aérea mucho más sencillo que nada más estar reposicionando aleatoriamente. Succión, tener listo siempre succión, siempre succión. En caso del curso de neonatal, se succiona primero la boca y luego la nariz, eso se hace en reanimación neonatal, pero básicamente en cualquier vía aérea de emergencia, siempre hay que tener lista la succión. Y si puedes meter la succión antes de empezar la laringoscopia, mucho mejor, y ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Que la boca esté abierta. A veces no nos damos cuenta que al estar haciendo la maniobra le estamos cerrando la boca. Y a un lactante, si le cierras la boca, va a costarte mucho trabajo hacerlo ventilar. Los adultos, dependiendo de qué tan permeables tenga sus fosas nasales y sus coanas y todo el trayecto de su nariz, te puede o no costar trabajo, pero entre más pequeño sea el paciente, entre más se acerque hacia la edad del lactante y de recién nacido, va a costar más trabajo si la boca no está abierta. Hay que evaluar si necesitamos más presión. En los adultos generalmente se puede ventilar con la presión estándar de una BBM, pero las bolsas pediátricas, o mejor dicho, las infantiles para menores de 1 año y las neonatales, tienen una válvula de presión, es una válvula de seguridad para evitar el barotrauma con la ventilación. Y son válvulas que se liberan, o que liberan presión cuando alcanzan los 40 centímetros de agua de presión. Si tú tienes un problema de pulmones rígidos y tratas de ventilar, cuando se llega a los 40 centímetros de agua, el aire va a empezar a escapar a través de la válvula. Y creo que aquí tengo una. Sí, aquí tengo una. Esta es la válvula. Tiene una pequeña válvula aquí. Yo le puedo tapar acá. Yo le puedo tapar ahí, y cuando ventilo, el aire sale a través de la válvula. Pero si ese escape de aire hiciera que el tórax no se esté elevando, tendría yo que bloquear la válvula para que cuando ya no salga aire por ahí, y entonces se ejerza mayor presión hacia la vía aérea, ya sea con mascarilla o con un tubo endotraqueal. Aquí está la válvula se puede bloquear en este modelo con una patita o simplemente aplicando el dedo directamente a la válvula. Otros modelos tendrán simplemente un tapón. Si tú le quitas el tapón, la válvula está funcional y por ahí va a escapar el aire. Y si lo tapas, ya no va a escapar el aire. Entonces, esto es muy característico de los equipos neonatales y de lactantes, no tanto en los adultos. Hay algunos modelos de adultos que traen esa válvula, pero no, la mayoría no. Y la A es de dispositivos alternativos. Si te está costando trabajo ventilar todavía después de haber corregido todo lo demás, ponle una cánula oral, ponle una cánula nasal, ponle una oral y una nasal, o lo que necesites. Otras 2 escalas, estas son más hospitalarias, son difíciles de utilizar en el prehospital, pero pueden funcionar. Una es la escala de Hahn. Esta es la escala de Hahn modificada.
El primer estudio de Hahn lleva 5 grados. En el segundo intento quitaron el primer grado, que era a los pacientes que no habían tenido que ventilar con mascarilla facial. Entonces salieron. Y esta escala es para saber si va a costar trabajo ventilar con mascarilla facial, pero este paciente ya debió haber sido manejado anteriormente. Este paciente entró en una cirugía y al anestesiólogo le cuesta trabajo ventilarlo y tuvo que ponerle una cánula oral y tuvo que ponerle una cánula nasal y tuvo que pedir ayuda para sellar a 2 manos. Ese es un paciente que sería un grado 3. Es una ventilación difícil, es inadecuada, inestable, requiere 2 personas, requiere que se utilicen cánulas orales o nasales o cualquier otro adyuvante, y ese anestesiólogo en su nota después de la cirugía va a notar que es un grado 3 de Hahn. Entonces, cuando ese paciente se someta nuevamente a una cirugía, el anestesiólogo va a decir, es un Hahn 3. ¿Y qué va a hacer? Va a prever eso, el problema. Va a acercarse a sus cánulas nasales, sus cánulas orales y va a pedir ayuda desde un inicio, porque ya sabe que esto está difícil. Ese es el uso de la escala de Hahn. Sin embargo, yo la enseño para el personal hospitalario porque vean la incidencia de grado 3 y de grado 4. De cada 100 pacientes, 1.4 va a ser grado 4, va a ser grado 3, y el punto 16 va a ser grado 4. Quiere decir que la gran mayoría de pacientes sí se pueden ventilar con una mascarilla facial. La gran mayoría va a ser 1 o 2. El grado 1 tiene 77.4%. O sea, de cada 4, 3 se van a poder ventilar sin mucha ayuda. Si no estás pudiendo ventilar muy seguido, si cada vez que tienes que ventilar te encuentras con un paciente que no se puede ventilar, algo anda mal con tu técnica o con tus equipos, pero generalmente es la técnica, ¿eh? Y la evaluación Mococha, esta evaluación Mococha es de las más nuevas, tiene como 6 años y se utiliza para saber si la vía aérea va a ser difícil, y tiene cosas interesantes. Valora nuevamente el Mallampati, la obstrucción que ya habíamos hablado, la apnea del sueño, ronquidos por la noche, el cuello corto con movimiento limitado, sea quirúrgico, sea anatómico o sea por una restricción por un collar cervical, por ejemplo, o por sospecha de lesión en el cuello, apertura oral limitada con distancia interincisivos menor de 3 centímetros. Si el paciente está completamente inconsciente, va a tener laxitud de toda la vía aérea, sus tejidos van a estar laxos y va a costar más trabajo manejar esa vía aérea. Si hay hipoxemia, maneja también un criterio ahí fisiológico. Y si el personal que va a intubar no es anestesiólogo, y ahí es por eso mucha gente no quiere usar esta escala. Esta escala está hecha para sala de urgencias. Y siempre se tiene que considerar que si el que va a intubar no es un experto en vía aérea, tienes que considerar que aunque todos los demás puntos no estén ahí, puede ser una vía aérea difícil. Y con más de 2 puntos, 2 o más puntos en esta escala de Mococha, o Mococha, va a ser una intubación difícil. Y eso quiere decir que siempre que puedas, trates de buscar la ayuda de un experto. Preguntaron, ¿qué tan recomendado es utilizar el Vortex para manejar la vía aérea? Y es muy, 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 muy recomendado. El Vortex es una ayuda visual que si no la tienes como ayuda visual, no sirve de mucho. Está diseñada para que la imprimas y la pongas en tu sala de urgencias, o que traigas una tarjeta en un chuletario y la pongas a un lado cuando estás intubando fuera del hospital, porque es una herramienta visual, es una herramienta que te va a recordar qué tienes que hacer cuando te está costando trabajo manejar una vía aérea. Es una mnemotecnia visual, es una herramienta. Y vale mucho la pena saberlo utilizar. Esta herramienta nos recuerda que tenemos 3 formas de oxigenar a un paciente y no nada más el tubo endotraqueal. Podemos ventilar al paciente con déjenme ver opciones del puntero, porque esto me está fallando. Sí, puntero láser. ¿Se ve el puntero? Creo que ya se ve. Ok. No solo vas a ventilar o no solo vas a oxigenar con un tubo endotraqueal. También puedes oxigenar con una mascarilla facial y también puedes oxigenar con un dispositivo supraglótico. Los algoritmos de vía aérea el Colegio de la Vía Aérea Difícil, de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, de todos ellos
vienen como por pasos. Primero intenta una cosa, luego intenta otra y luego intenta otra. Y básicamente en todos esos pasos viene primero tratar de usar el tubo, después tratar de utilizar el supraglótico, y si no, que uses la mascarilla y pidas ayuda y que valores si le vas a hacer un hoyo en el cuello para ayudar a ventilar. El doctor Crimes de Australia pensó en el Vortex porque puedes brincar de uno a otro. No tienen que ser forzosamente 3 intentos de uno para entonces luego pasar al otro. Si resulta que te costó trabajo ventilar al inicio y luego trataste de intubar y no pudiste, pues no regreses a la mascarilla, pásate al supraglótico, y si con el supraglótico puedes elevar la saturación de oxígeno y puedes prepararte mientras para hacer otra cosa diferente para volver a tratar de intubar, mejoraslo. Hay gente que dice, tengo 3 intentos para intubar, y trata de intubar 3 veces seguidas, pero no hace casi ningún cambio entre una intubación y otra, eso no va a funcionar. Pero si en medio de un intento de intubación y otro pones un supraglótico y el supraglótico te ayuda a remontar la saturación de oxígeno y a ventilar a tu paciente, pues te compras tiempo y te das tiempo para entonces preparar una nueva técnica de intubación. Conseguirte un buggy, cambiar del tipo laringoscopio, de hoja de laringoscopio, conseguirte un videolaringoscopio o esperar a que alguien más llegue y te ayude. Entonces, toma en cuenta las manipulaciones, tanto de la cabeza como de la laringe y del propio dispositivo. Utilizar adyuvantes, que los adyuvantes son las cánulas nasales y orales. Valorar si el tamaño y tipo de dispositivo supraglótico, de mascarilla o de tubo endotraqueal fue el correcto. Tener otra vez la aspiración y tener oxígeno listo y saber que el oxígeno está fluyendo y que tengo lista la aspiración y que si hay secreciones o sangre tengo que retirarlas de ahí. Y el tono muscular nos habla del tono muscular, y estas las demás herramientas no lo manejan como algo tan importante. Pero si tu paciente te está costando trabajo intubar, posiblemente es porque tiene toda la musculatura del cuello y del tórax trabajando en tu contra, de la vía aérea, de la boca, de la faringe, de la hipofaringe. Si tú le pones un relajante neuromuscular, inclusive te puede ser más fácil colocar una mascarilla facial o una mascarilla de laringe. A veces no puedes con la mascarilla de laringe hasta que vences el tono muscular. Sobre todo si tu paciente tiene trismus. Entonces, ¿es recomendable? Sí, sí es muy recomendable, pero recuerden que no es nada más un método y no es algo que te puedas aprender de memoria. Aunque te lo puedes aprender de memoria, es una ayuda visual, y así es como hay que utilizarla, como una herramienta cognitiva visual. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para manejar una vía aérea difícil o una vía aérea con trauma facial? Y así estaba la pregunta, pero no quise dividirla para hablar de vía aérea difícil o trauma facial. Simplemente vamos a hablar de qué hacer para intubar a un paciente con una emergencia. Un paciente que puede estar hipoxémico, que puede estar hipotenso, que puede estar en choque y que necesita que lo intubes, pero que lo mejor que puedes hacer en ese momento es intubarlo a la primera. Y lo que tienes que hacer es todo lo demás para garantizar que lo puedas intubar a la primera, al primer intento. Mucha gente dice, oye, es que no tienes que intubar siempre con una guía. O sea, sí, yo intubo sin guías y sí se puede. Y les preguntas, oye, pero ¿siempre intubas a la primera? No, pues a veces a la segunda, a veces a la tercera. Y eso en un paciente que está programado para una cirugía, un paciente sano que está programado para una cirugía electiva, tal vez no tenga mucho problema. Pero el paciente hemodinámicamente comprometido, o un paciente que tiene hipoxemia, o un paciente que tiene acidosis, es un paciente fisiológicamente difícil. Y entonces lo que más te conviene es intubarlo a la primera. Y para eso hay varias recomendaciones. Primero, darle buena posición a tu paciente. Dar la posición buje o la posición de oído al esternón. Buje quiere decir bed up, la cama hacia arriba, por lo menos 25 a 30 grados la cabecera, pero además, aunque eleves la cabecera, también tienes que elevar la cabeza del paciente. Y la cabeza entonces tiene que estar extendida hacia el frente. No sirve nada más elevar la cabecera ya. Muchas veces en prehospital lo que hacemos es levantar la cabecera del carro camilla y creemos que con eso ya alineamos la vía aérea. Y eso es falso. La vía aérea no se va a alinear hasta que movilices la articulación del cuello. Al mover la cabecera, lo único que estás movilizando son las articulaciones dorsolumbares y sacras, pero no se está modificando las articulaciones que se involucran en la vía aérea. Entonces, además de subir la cabecera, tienes que poner una pequeña almohadita atrás de la cabeza del paciente para que la
la cabeza se extienda. Preoxigenación adecuada. Hay que utilizar los protocolos de NODESAT o de oxigenación o preoxigenación apneica. Son criterios, ¿cómo se llama? Términos acuñados por Weingart y Levitan hace ya más de 8 años y que aún en muchos lugares no se utilizan o no se conocen. Entonces hay que conocer el trabajo de Weingart y Levitan. Buscan así, NODESAT, Weingart o NODESAT Levitan y van a encontrar todo el trabajo que ellos hicieron. Hay que tener la succión lista. Volvemos a lo mismo, siempre succión. Y si puedes, antes de meter tu laringoscopio o antes de meter tu mascarilla a la laringe, meter un aspirador y asegurarte que la vía aérea está permeable, mucho mejor. La técnica SALA del doctor James Ducanto es algo tan sencillo, tan fácil, que a nadie se le había ocurrido. Y al doctor se le ocurrió hasta que inventó primero el maniquí que puede vomitar y después se puso a jugar con él para llegar a la conclusión de que hay que hacer la técnica SALA. Búsquenlo así, técnica SALA, o busquen SALA Ducanto para que encuentren información. Hay muchísimos videos, tanto del doctor Ducanto como de muchas otras personas haciendo técnica SALA. El doctor Ducanto obviamente promueve el uso del catéter de Ducanto, el catéter de succión de Ducanto para su técnica, pero cualquier catéter de calibre ancho, cualquier catéter puede funcionar. Te puede funcionar una Big Yank, te puede funcionar la Big D, que es de la misma marca que el catéter Ducanto. La cosa es tener un buen catéter, pero mucha gente se conforma con tener el catéter. Teniendo el catéter de calibre alto, creen que con eso ya están haciendo técnica SALA. No hagan eso. Revisen la técnica, revisen el artículo original y revisen los videos, porque al ser una técnica tiene pasos, y si no sigues paso por paso y empiezas a hacerle modificaciones porque a mí me funciona, a mí me sirve, así lo vi el otro día en otro curso, en otro video, la técnica SALA deja de ser técnica SALA y deja de funcionar. La técnica SALA es una técnica preventiva para evitar la aspiración de contenido gástrico hacia los pulmones. No es una técnica reactiva que se utiliza cuando el paciente ya vomitó. La secuencia rápida de inducción e intubación. Conviene siempre utilizar técnica rápida de inducción e intubación. Y ahorita les voy a decir dónde saqué toda esta información. El utilizar técnicas simplemente apoyadas por sedación, lo que conocen como intubación facilitada por fármacos o intubación facilitada por sedantes, puede propiciar a que la vía aérea o el manejo de la vía aérea sea difícil y que no logremos intubar al primer intento. Sedar lo suficientemente a un paciente sin ponerle un bloqueador neuromuscular puede hacer que el paciente vomite durante las maniobras. Y también puede hacer que la vía aérea esté rígida, que esté de difícil manejo, que no te dé condiciones suficientemente buenas para la laringoscopía y entonces te cuesta más trabajo intubar. Entonces, en pacientes graves, lo más recomendado es hacer secuencias rápidas de intubación o decidir no intubarlo y hacer intubaciones difíciles hasta tener el equipo y el personal experto en hacer intubaciones con paciente despierto. Entonces, una secuencia rápida de intubación se distingue de una intubación facilitada por fármacos, en que en la secuencia rápida de inducción e intubación se utilizan bloqueadores neuromusculares. Y como pueden ver, el uso de bloqueadores neuromusculares no es... Ya lo habíamos hablado en otras diapositivas. No es algo que nada más se promueva por la Sociedad de Vía Aérea Difícil. Muchos lo promueven, muchos lo recomiendan. Y ahorita les voy a pasar la bibliografía. Hay que hacer la laringoscopía progresiva. El mantra del Dr. George Kovacs, que es EBLI, funciona muy bien. Primero busca la epiglotis. No te vayas directo a buscar las cuerdas vocales. Ese es el peor error que podemos hacer. Y es el error que muchos cometemos. Entrar con el laringoscopio buscando directamente las cuerdas vocales. Grave error. Primero busca la epiglotis, de ahí busca la vallécula, de ahí busca la laringe y después intuba. Si lo haces al revés, si te vas hasta el fondo de la vía aérea y luego tratas de encontrar la laringe, puedes encontrar el esófago y confundirlo. Y entonces terminar
intubando el esófago. Hay que hacer la laringoscopía de mejor visión. Si te está costando trabajo después de hacer la laringoscopía progresiva, no puedes ver nada, tienes que hacer la laringoscopía de mejor visión. También tema acuñado por el doctor George Kovacs. Y la laringoscopía de mejor visión quiere decir que eleves más la cabeza de lo que ya estaba, que hagas manipulaciones externas de la vía aérea de la laringe, de preferencia intubación bimanual, tratar de dejar a un lado las maniobras de Selig y las maniobras de Burp, porque Selig y Burp se hacen a ciegas, las hace un operador externo, un operador que no está viendo dentro de la boca y las hace de manera cuasi aleatoria. Entonces es mejor que quien está haciendo la laringoscopía y está viendo dentro de la boca haga la manipulación y luego nada más pida ayuda externa para mantener la manipulación en el lugar que él quiere. Y por último, utilizar ayudas. Utilizar ayudas. Y utilizar ayudas es utilizar cánulas nasales, cánulas orales, utilizar buggies, guías y estiletes. Siempre como plan A, no dejarlos para el plan B o para el plan C, no dejarlos para el segundo o el tercer intento de intubación. Si quieres intubar a la primera, desde el principio monta un buggy o monta una guía maleable o monta un estilete. Siguiente pregunta que hicieron. ¿Podemos considerar la ventilación, con la ventilación, colocar una sonda nasogástrica para así evitar la broncoaspiración? La respuesta sencilla es sí, la respuesta difícil va a continuación. Si un paciente tiene colocada ya una sonda nasogástrica, tienes que valorar si la necesitas o no. La sonda nasogástrica te puede complicar ventilar con una mascarilla. Sí se puede hacer, claro que sí, si tienes buen sello de tu mascarilla, si la sonda no es muy gruesa, si tu paciente tiene buena hidratación en la piel y entonces eso si la piel no está acartonada y entonces no te permite un buen sello entre la piel, la sonda y la mascarilla, adelante. Pero si en algún momento te empieza a estorbar para ventilar, mejor retírala. Y no la retires cuando ya te está estorbando, sino si piensas que desde el inicio te va a costar trabajo, mejor retírala. Si no tienes mucha experiencia, puedes valorar retirarla. ¿Qué hay que hacer antes de retirarla? Conectar la succión. Si el paciente ya la tiene puesta, conecta succión y retírala si crees que te va a estorbar. Si crees que no te va a estorbar, la puedes dejar conectada a succión y empezar el manejo de la vía aérea con la sonda colocada. Esa es recomendación de la Sociedad de Vía Aérea Difícil. Estas son las guías 2015 que siguen vigentes hasta este año, publicadas en el British Journal of Anesthesia, y las pueden encontrar muy fácilmente entrando a la página de Difficult Airway Society, así, das.org. Eso es lo que dicen esas guías. Si no te estorba, déjasela. Si puedes conectarle succión, conéctasela. Pero aquí no se estima qué pasa cuando el paciente tiene riesgo de aspiración, pero no tiene colocada la sonda. Si sabes colocar sonda, si crees que tu paciente tiene riesgo de aspiración, colócasela. Pero la sonda por sí sola no va a evitar la aspiración. Necesitas colocar la sonda, conectar aspiración y vaciar el estómago. Y tienes que saber que si lo vaciaste o no lo vaciaste. Si nunca has hecho eso, pues puede ser que creas que ya está vacío y que no esté vacío. Y ese puede ser el problema, que te confíes por haber puesto una sonda y creer que por eso ya no va a aspirar el paciente. La sonda se coloca con el fin de succionar y vaciar el estómago, vaciar la cámara gástrica, dejarla vacía o lo más vacía posible. Y para eso hay que valorar la distensión gástrica y la manera más fácil de hacerlo en sala de urgencias y en hospital es con POCUS, con ultrasonido a la cabecera del paciente. Este estudio que tengo aquí de Point of Care Ultrasound dice que podemos buscar con un ultrasonido rápido la cámara gástrica y definir si tiene o no tiene algo dentro de la cámara gástrica. Si consideras que es un suficiente volumen para dar riesgo, conviene primero poner la sonda, aspirar y después, si crees que te va a estorbar, la retiras y si crees que no te va a estorbar, la puedes dejar colocada. El problema es dejarlas colocadas y que te empiece a estorbar a medio intubación porque terminas jalándola de emergencia y entonces puedes lastimar al paciente. Entonces tienes que considerar si mejor se la retiras antes con mucho cuidado
que mejor evitar tratar de quitársela ya cuando te esté estorbando y tu paciente esté hipotenso y tu paciente esté hipoxémico. Entonces, según ese estudio de Springer, de Point of Care Ultrasound, tienen este algoritmo. Y lo que hacen es buscar cámara gástrica con un rastreo rápido abdominal y ver si la cantidad de líquidos es menor a 1.5 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Es un paciente que tiene riesgo bajo de aspiración o de regurgitación, sobre todo si le subiste la cabecera, el riesgo es muy bajo. Si no lo ventilas con mucho aire, si no le metes aire a la cavidad gástrica, no vas a tener mucho problema. Pero si tiene más de 1.5 centímetros cúbicos por kilogramo de peso, el riesgo de aspiración es alto. Y esto es hablando de líquidos claros, pero si hay líquidos sólidos o si hay sólidos y líquidos mezclados dentro de la cavidad gástrica, entonces el riesgo generalmente va a ser alto. Y proponen este algoritmo. Dicen que hagas un examen cuantitativo del líquido que hay por ultrasonido. Si el estómago está vacío, bueno, el riesgo es bajo. Si el estómago tiene cuerpos sólidos en su interior o ecos sólidos en su interior, el riesgo es alto, sin importar qué cantidad sea. Y si hay líquido claro, hay que valorar el volumen. Si es menos de 1.5 por kilo de peso, el riesgo va a ser bajo. Puedes considerar no ponerle una sonda o ponerla o dejarla ahí si no te estorba, porque el riesgo es bajo. Pero si es un grado 2, si el volumen es mayor a 1.5 por kilo de peso, lo que debes de considerar es aspirar, siempre succionar antes esa sonda hasta después volver a poner el ultrasonido y asegurarte que el líquido es menos de 1.5 por kilo de peso. Siempre habrá que aspirar, porque el riesgo si no aspiras es alto. Otra pregunta, y esta es muy interesante. ¿Cuándo es más riesgoso intubar a un paciente en el ámbito prehospitalario? Para allá. Respuesta número 1, siempre. Respuesta número 2, siempre por 2. Respuesta número 3, estas son fuentes internacionales. Always. Siempre es riesgoso intubar a un paciente en el ámbito prehospitalario, y en el ámbito hospitalario, y en el ámbito de urgencia, y en el ámbito programado, y en el ámbito cualquiera. Intubar a un paciente siempre es peligroso, siempre es riesgoso, y hay que valorar siempre el riesgo contra el beneficio. Si tu paciente se va a beneficiar inmediatamente en el hospital por intubarlo, adelante, intúbalo. Pero si el riesgo no es inminente, o si el beneficio no se va a ver de manera inmediata, si te vas a tardar 10 minutos en intubarlo y estás a 5 minutos del hospital, valora todo eso. Mejor avísales que vas en camino para que te estén esperando con el laringoscopio en la mano. Y si tiene datos de vía aérea difícil, veles diciendo qué datos de vía aérea difícil encontraste para que entonces la gente pueda prepararse para esa vía aérea difícil en el hospital. Manejar la vía aérea desde lo más básico hasta lo más avanzado siempre. Si con tu manejo básico logras oxigenar a tu paciente y logras retrasar la intubación, adelante, hazlo. Hay pocas situaciones de emergencia donde tienes que intubar al paciente sí o sí. Sería paciente que está vomitando, ese hay que intubarlo lo antes posible. Paciente con quemaduras o sospecha de quemaduras de vía aérea inferior, hay que intubarlo lo antes posible. Pacientes con angioedema, pacientes con una reacción anafiláctica que les cause angioedema, que les cause que haya edema glótico, hay que intubarlos lo antes posible si no estás pudiendo controlar la crisis alérgica o anafiláctica. Fuera de eso, tal vez no haya mucha urgencia en intubar a un paciente. Si lo sabes preoxigenar, si lo sabes ventilar con una bolsa o mascarilla sin riesgo, puede ser más fácil y puede ser menos riesgoso que intubar. Repito, porque esto es importante, ¿cuándo es riesgoso intubar? Siempre, siempre por 2, always. Siempre es importante, siempre es difícil. Hay que valorar bien la vía aérea, tanto de manera anatómica como la vía aérea fisiológica y también la vía aérea psicológica. Si no estás listo para intubar a ese paciente, no estás listo. Si estás nervioso, no estás listo. Si estás dudando, no estás listo. Tienes que saber lo que estás haciendo y hacerlo rápido y hacerlo bien. Hay vías aéreas que no están difíciles, pero desde afuera parece que sí. Y en ese momento te puedes empezar a bloquear.
¿Qué puedes hacer? Acércate a tus ayudas visuales, acércate a un Vortex o a alguien que te esté guiando con un Vortex. Tú nada más sé que hace las cosas, pero deja que alguien más te guíe, deja que haya un líder de vía aérea que esté con los algoritmos en la mano, con el Vortex, con el algoritmo de la DAS y que te vaya guiando en lo que tienes que ir haciendo. Y por último, trata de garantizar la intubación al primer intento con todo lo que ya dijimos. Una buena preoxigenación para que compres tiempo, para que tu paciente no se desature rápidamente. Utiliza bloqueadores neuromusculares, usa la laringoscopia progresiva y la laringoscopia de mejor visión. No olvides utilizar boogies, guías o estiletes rígidos. Dale posición a tu paciente y pide ayuda. Pide ayuda siempre, siempre. Y creo que esta es la última pregunta. No, es la penúltima. Preguntan qué recomendaciones generales se pueden dar para la evaluación de la vía aérea en un paciente COVID. Y la respuesta es muy sencilla, porque son las mismas que para cualquier otro tipo de paciente. Cualquier paciente tenga COVID o no, la vía aérea se evalúa igual. Obviamente ese paciente va a estar hipoxémico. Si ya lo estás intubando es porque está hipoxémico y pocas cosas que hagas durante la preoxigenación va a mejorar eso. Entonces te tienes que centrar en que todos los demás parámetros fisiológicos estén al 100, que no esté hipotenso y intubarlo antes de que el paciente empiece con datos de desequilibrio en su pH, que empiece con acidosis o que empiece con alcalosis. Intubarlo mientras su pH no ha cambiado. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta con estos pacientes al manejar su vía aérea es primero la seguridad, tanto la seguridad para el personal que está intubando como para el personal que está alrededor. El que está intubando, el que está cerca de la vía, tiene que utilizar equipos de protección personal suficientes para protección contra procedimientos generadores de aerosoles, porque la intubación y la ventilación son procedimientos generadores de aerosoles. Es un equipo nivel 3, quiere decir protección ocular, protección respiratoria N95 o superior, de ser posible escafandra o un traje tipo Tyvek completo, doble guante, todo el show. Y también hay que tener filtros virales suficientes para proteger el equipo de ventilación y evitar la contaminación cruzada con tu siguiente paciente. Entonces, y también para evitar que una vez que esté colocado un dispositivo en la vía aérea, haya salida de carga viral a través del dispositivo de vía aérea. Hay que ponerle siempre un filtro viral al tubo endotraqueal, a la mascarilla laringea, a lo que estés utilizando para ventilar a tu paciente. Y siempre se recomienda utilizar videolaringoscopía, sobre todo videolaringoscopios de los que tienen una pantalla apartada. ¿Para qué? Para que no tengas que hacer una laringoscopía directa y acercarte a la vía aérea del paciente. Mejor todo de lejitos. Si tienes un videolaringoscopio con la pantalla en el mango, tal vez termines también acercándote para ver la pantalla, pero si la pantalla está alejada, está a un lado, te puedes acercar a la pantalla sin acercarte al paciente. Se recomienda ese tipo de dispositivos y de preferencia laringoscopios o videolaringoscopios de geometría normal o laringoscopios tipo Mac. Y por último, ¿qué bibliografía recomiendo para saber más sobre esto? Bueno, esta plática la basé en los contenidos del libro del manual WALS para manejo de vía aérea urgente, 5ª edición. Yo lo compré en Kindle. No tengo una tableta Kindle, pero se puede ver en cualquier tableta o en cualquier teléfono celular teniendo la aplicación Kindle y una cuenta de Amazon. Lo pueden comprar ahí y también se puede comprar en librerías. Está difícil a veces encontrarlo en español, pero lo hay en inglés. Entonces, este es un excelente libro que habla de todo lo que les dije ahorita y más. Y obviamente también me basé, ya vieron ahí 2 bibliografías para hablar de lo de la sonda nasogástrica, y también hay que conocer el Vortex y hay que conocer los protocolos o algoritmos de vía aérea difícil de la DAS, Difficult Airway Society, das.org, para que encuentren eso. También hay una aplicación de la DAS donde trae todas esas cosas. Todos los algoritmos vienen en la aplicación. Vienen los algoritmos de vía aérea difícil, los algoritmos de intubación o manejo de vía aérea en paciente embarazada, vienen los de intubación y extubación de pacientes pediátricos y no me acuerdo cuál otro más, pero vienen en la aplicación. Este libro es un excelente libro, van en la 5ª edición y es el soporte para el curso de Difficult Airway Management
también de estos autores, del doctor Walsh y del doctor Calvin Brown. Entonces, búsquenlo, no tiene desperdicio, es una buena opción. Lo leí en el celular, lo leí en la tableta y no me dio ningún trabajo para estudiarlos. Y eso es todo por Doctor, en hoy. el Facebook Sí, tenemos una pregunta las que que sean. dice, ahorita es una, pero dice Norma, que un paciente con síndrome de Down, ¿qué tan difícil es tener un acceso de su vía aérea? Dependiendo mucho del paciente que estemos hablando, porque no todos los pacientes Down tienen los mismos problemas. Pero lo que nos va a preocupar más en el paciente Down son dos cosas. El tamaño de su lengua, porque los pacientes con síndrome de Down pueden tener lenguas comparativamente más grandes que otros pacientes que no tengan el síndrome. La lengua, el Mallampati, la valoración de Mallampati hay que tenerla mucho en cuenta. Y hay que tener en cuenta que el paciente de síndrome de Down, dependiendo de su capacidad intelectual, podrá ayudarnos y cooperar durante la evaluación o podrá no cooperar durante la evaluación. Entonces, eso es importante con el paciente Down. Y otro problema es que el paciente con Down puede haber nacido con un problema cardíaco congénito, con tetralogía de Fallot, que pudo haber sido solucionada o no. Y si la tetralogía de Fallot no fue solucionada correctamente de manera quirúrgica y nuestro paciente tiene todavía problemas cardíacos no resueltos quirúrgicamente, son propensos a hacer bradicardias y a hacer hipotensión severa en el momento de la inducción. Entonces, son dos cosas importantísimas que tenemos que tener en mente cuando tratamos con un paciente que tiene síndrome de Down. Nada más, creo que no hay mucho más que agregar al respecto. Bien, creo que es la única pregunta. No sé si tengan alguna otra pregunta, pero pues mientras agradezco al doctor. Estas preguntas las sacamos de una encuesta que hicimos. Cada semana hacemos encuestas y ahora pues queremos que ustedes nos envíen qué incertidumbre tienes del tema. En esta ocasión que fue de la evaluación de la vía aérea, pues el experto, el doctor Gerardo Gastelum, nos estuvo ayudando con sus preguntas. Hay una pregunta más de Rodolfo Velasco que dice que cuál es la técnica para un paciente, la mejor técnica para un paciente con trauma facial. Híjole, la pregunta, la respuesta no es fácil. Lo que sepas hacer y lo que tengas a la mano. Lo que mejor sepas hacer. Y lo que dijimos que es necesario para intubar la primera, dar posición, preoxigenar, tener lista la succión, hacer técnica SALAD. Seguramente vas a encontrar sangrado. Pero no hay una técnica que esté descrita como para utilizar con un paciente de trauma facial. Yo escogería en paciente de trauma facial, seguramente escogería un videolaringoscopio hiperangulado o de geometría cerrada. Estoy hablando del CIMAC con D-Blade, o estoy hablando de GlideScope, o el SmartTrack. Cualquier videolaringoscopio que me permita hacer una laringoscopía y tener una visión de la laringe sin movilizar demasiado el cuello y sin tener que aplanar la curvatura de la lengua del paciente, sin tener que hacer laringoscopía directa prácticamente. Escogería eso sobre hojas tipo MAC, tanto en laringoscopía directa como videolaringoscopio. Me iría por laringoscopios hiperangulados o de geometría cerrada más que sobre una MAC. Y quizás en medio optaría por un videolaringoscopio con canal, pero preferiría uno sin canal, hiperangulado, y utilizar un estilete rígido. Si el trauma es suficientemente grande como para comprometer cuello, deben tener presente que muy probablemente los dispositivos suprarlóticos no vayan a funcionar y entonces perdemos una herramienta de rescate en estos pacientes
Y tenemos que tener también presente que tal vez el último rescate de estos pacientes sea una vía aérea quirúrgica. Entonces, no empezar a manejar la vía aérea, sobre todo no empezar a pasar fármacos para manejar la vía aérea, si no tengo ya listo un equipo que me vaya a permitir dar utilizar una vía aérea quirúrgica. En algunos protocolos de técnicos avanzados o de paramédicos avanzados o de paramédicos de vuelo de terapia intensiva son, insisto, y hago mención y reitero que son protocolos locales de personal que está capacitado en esos protocolos para ser proeficiente y eficiente en esos protocolos. Su primer manejo, su manejo inicial de una vía aérea que tiene trauma en el cuello o en la cara, será directamente irse hacia una vía aérea quirúrgica. Y generalmente están haciendo cricotirotomía con la técnica de cuchillo, dedo, boogie. Es la técnica más barata, es la más sencilla, la que menos entrenamiento necesita, pero sí necesita entrenamiento. Y si nunca has hecho una, pues igual no sea la mejor opción para ti en ese momento. Tenemos otras preguntas más. Una es que en un paciente que vomita constantemente, ¿qué es lo que usted recomienda? Correr. No, no es cierto, no corran. Hay que hacer técnica SALAD, hay que aprender la técnica SALAD. La técnica SALAD te va a evitar muchísimos problemas. La técnica SALAD se puede hacer inclusive no para intubar, sino nada más para descontaminar la vía aérea, utilizando un laringoscopio para descontaminar bien la vía aérea. Eso te da tiempo para descontaminar, ventilar con mascarilla, volver a descontaminar, volver a ventilar con mascarilla, volver a descontaminar. Pero hay que conocer la técnica SALAD, hay que entrenarse en técnica SALAD. Tener un catéter de Ducanto y meterlo mal, y meterlo incompleto, y no meterlo hasta el fondo, y no meterlo bajo la laringoscopia directa, no es hacer técnica SALAD. Tener un catéter de Ducanto, meterlo a la cavidad oral y luego meterlo a la tráquea, no es técnica SALAD. La técnica SALAD contempla meter un catéter de Ducanto, hacer la laringoscopía, limpiar todo muy bien alrededor, y si tu paciente continúa vomitando, lo que vas a tener que hacer es estacionar tu cánula Ducanto en el esófago. Es una técnica o una parte de la técnica o una maniobra dentro de la técnica que se llama Salad Park. Es estacionar el catéter dentro del esófago. Entonces estás aspirando, lo metes hacia el esófago, sacas tu laringoscopio y lo metes por el lado derecho de la cánula. O estás aspirando, sacas la cánula, la metes por el lado izquierdo de tu laringoscopio y la metes bajo división directa, directo hacia el esófago, para que cuando tú estés manejando la vía aérea, la cánula siga aspirando. En ese momento puedes decidir si vas a poner un supraglótico, que no sería lo más recomendable porque no va a sellar la vía aérea, pero si mantienes la cánula, de succión dentro del esófago, podrías tal vez meter un supraglótico, si ese es tu nivel de competencia, meter el supraglótico y ventilar por el supraglótico, sin quitar la cánula y sin apagar la succión. Y la otra opción es, ya que tienes la vía aérea despejada, ya que tienes la laringoscopía libre, ya que estás sacando todo el vómito o el sangrado del esófago, entonces intubar, ya sea la laringoscopía directa o la laringoscopía indirecta con videolaringoscopía, con el método que quieras. Entonces, SALAD no es nada más meter una cánula Ducanto y SALAD no es nada más para intubar. Es para mantener y descontaminar la vía aérea mediante la laringoscopía, pero puede ser intermitente para ventilar con mascarilla y puede ser continua para colocar un dispositivo supraglótico o colocar un tubo endotraqueal. Y otra cosa que se puede hacer una vez que tienes la cánula de succión estacionada en el esófago, puedes meter una sonda nasogástrica a través de la cánula. Metes la nasogástrica a través de la cánula hasta el estómago, sacas la cánula, la dejas montada sobre el tubo porque no la vas a poder zafar y conectas tu sonda nasogástrica en la succión y te va a estar ayudando a succionar continuamente el vómito. Tiene que ser una sonda de gran calibre, una 16 o una 18. Las dos pasan a través del Ducanto. Si usas una Yankauer, no vas a poder meterle una sonda nasogástrica a través de la Yankauer hacia el esófago. Y además la curvatura de la Yankauer no te va a permitir meterte fácilmente al esófago y además su calibre no te va a permitir aspirar este vómito espeso. Pero básicamente eso es lo que habría que hacer.
Aspirar, 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 aspirar. Olvídense de aspirar durante 10 segundos. Si tú aspiras 10 segundos y sacas la cánula y sigue vomitando, no va a servir de nada. Aspira hasta que ya no salga vómito. Bien, tenemos otra pregunta que dicen para la ventilación apneica. ¿Recomienda usted que sea con puntas nasales comunes o debe de ser de altos flujos? Y otra pregunta que se anexa a eso es que si usted utilizaría el CPAP para la preoxigenación. Ok, una es sobre preoxigenación y la otra es sobre oxigenación apneica durante el periodo de inducción e intubación. Vamos primero con la preoxigenación. La preoxigenación hay que utilizar el dispositivo más adecuado para tu paciente. En el protocolo nuevo de SAT viene una tabla que te dice quiénes son los que tienen mayor riesgo de desaturar, quiénes tienen riesgo bajo de desaturar, quiénes tienen riesgo alto de desaturar y quiénes ya están desaturados, hagas lo que hagas. Entonces, un paciente que se puede preoxigenar bien con una sola mascarilla de no reinhalación a altos flujos, utilizando tal vez la mascarilla y unas puntas nasales con dos fuentes diferentes de oxígeno. Si con eso tu paciente se mantiene arriba de 96% de saturación, por lo menos durante 3 minutos, no vas a tener problema, no necesitas meterlo en CPAP. Si tu paciente lo estás oxigenando con una mascarilla, con unas puntas nasales normales, con una mascarilla, dos fuentes de oxígeno, y ya subió de 90, pero no llega al 96, ese paciente tiene riesgo alto de desaturar durante la intubación, durante la inducción y la intubación. Quizás a él si quieras meterle un poquito de CPAP, ya sea que tengas el CPAP del ventilador, que tengas un CPAP portátil Bucinac, o que puedas utilizar una BBM con una válvula PIP. La válvula PIP la pones a 10 centímetros de agua, sellas bien la mascarilla de manera manual o con una, con un arnés elástico que esté bien sellada, que el paciente esté respirando espontáneamente a través de la BBM, pero con las puntas nasales colocadas por lo menos a 15 litros por minuto, no tienen que ser puntas de alto flujo, con las puntas normales conectadas en una fuente de oxígeno y en la otra fuente conectada a la BBM, mínimo a 10 litros por minuto, también con su bolsa reservorio, pero muy importante ponerle la válvula PIP. Si no le pones la válvula PIP no sirve de nada. La válvula PIP y el flujo continuo por las puntas nasales te va a dar cierto efecto CPAP durante la expiración. Entonces, durante todo el ciclo, no nada más durante la expiración, la válvula PIP te va a dar presión aumentada en la expiración, pero las puntas nasales te van a dar presión aumentada durante la inspiración. Y eso es un efecto CPAP. El doctor Weingart lo llama el CPAP de los pobres. Entonces, sí utilizaría CPAP solo en pacientes que no logra subirlos de 96 y obviamente pacientes que no suben de 90, esos también serían CPAP a fuerzas. Y la segunda pregunta es, no de SAT con puntas de alto flujo, no es necesario. Puntas normales, de preferencia que tengan tubo, no me acuerdo cómo le llaman, es el de la marca Hudson. No, Hudson no me paga nada por decir esto, pero hay unas puntas nasales muy chafas que tienen un calibre muy delgadito en su tubería. Tienen que comprar mascarillas y cánulas nasales que tengan trialgo, se llaman, TriStar. Son los tubos de ventilación TriStar, tanto para puntas nasales como para mascarillas faciales. No conozco otras marcas que tengan características similares, seguramente las hay, pero la que está patentada es la TriStar de Hudson. Bien, hay otras dos preguntas. Una es, ¿en qué momento elige intubar a un paciente con una hoja curva o recta? Y la otra es que en un paciente con hipertiroidismo tóxico, ¿qué dificultad hay en la vía aérea? Ok, vamos por la de la hoja curva y recta. Yo nunca intubo con hojas rectas, al menos que sea un lactante, un recién nacido. Porque las características de su vía aérea, tanto de la epiglotis como que son vías aéreas muy superiores y que por lo tanto se vuelven muy anteriores durante la laringoscopía, se facilita a veces utilizar hojas curvas, pero hojas rectas, hojas Miller.
para los más pequeñitos. Hojas Miller se facilita más a algunas personas, no a todo mundo se les facilita más. Esta pregunta es, la respuesta es con lo que te sientas más seguro, con lo que te sientas más cómodo, con lo que te funcione más a ti. Si hiciste una laringoscopía con una hoja curva y no estás logrando ver nada y vas a hacer una segunda laringoscopía y tienes una hoja recta disponible, puedes tratar de usarla. Ese es uno de los cambios que se hace normalmente. O cambias de laringoscopio, o cambias de forma de hoja, o cambias de tipo de laringoscopio, o agregas, quitas un bug y pones un estilete. Siempre tienes que hacer un cambio antes de hacer un segundo intento. Entonces, pudiera ser. Yo no estaría pensando en cambiar de hoja hasta tal vez el tercer intento, porque yo me siento muy cómodo con la hoja que yo utilizo, que es una hoja Mac 3.0. Esa es mi hoja favorita. Es la hoja que tengo siempre montada y me ayuda con gordos, con grandes, con chicos, con una Mac 3.0. Pero esa es una opinión y una preferencia personal. En cuanto al hipertiroidismo tóxico, no sé si se está refiriendo a pacientes con bocio, pero los pacientes con bocio tienen problemas para ventilarse con mascarilla facial, tienen problemas para colocarles dispositivos supraglóticos y tienen problemas para intubar porque el espacio en la vena inferior está reducido y está distorsionado. Entonces, ya hablamos de todo eso independientemente si hay bocio o no, pero eso va a dificultar la colocación del cuello, la movilización de la cabeza y la vía aérea va a estar distorsionada. Entonces, eso es lo que puede pasar con los pacientes que tienen bocio. Te puede dar problemas ahí. Y cuando lo operen del bocio y cuando le den radiación al cuello para disminuir el tamaño de la glándula tiroides, pues vas a tener más problemas porque el cuello va a estar rígido, el tejido de la vía aérea interno también va a estar rígido, va a estar cicatrizado, y también va a costar trabajo sellar dispositivos supraglóticos y darle posición al cuello. Básicamente es eso. No sé si con eso resuelvo la duda del hipertiroidismo tóxico. ¿Qué hacer en esos casos? Utilizar de preferencia nuevamente videolaringoscopía hiperangulada, sería una buena opción. Y la segunda mejor opción será intubar despierto, con un fibroscopio, pero intubación despierta. Eso será, me parece que la mejor opción. Para todos los tumores de cuello, sean traumáticos o sean por tumores, intubación despierto. Vale, perfecto, doctor. Tenemos más preguntas, pero yo creo que ya va a ser otro tema porque hablan específicamente de la intubación. Entonces, creo que eso lo vamos a apartar para Muy bien. para el siguiente tema, sí, porque sí sale un poquito más del contexto de la evaluación de la vía aérea. Entonces, pero no las dejamos sin contestar. En algún momento que tengamos el tema de intubación, abordaremos esas preguntas. Pues doctor, le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha regalado. Es un honor para CIME siempre contar con el apoyo de usted. Si quieren más información de la vía aérea, el doctor tiene varias redes sociales, entre ellas Twitter, Facebook, en donde nos muestra ahí artículos, tips y algunos otros videos de vía aérea, ¿verdad? Y si quieren algo más sobre reanimación, también ahí en RCP México pueden encontrar también el doctor sube varios artículos sobre este tema. Y ahora subo TikToks también. Sí, sí está bien. Pero ahí lo encuentran al doctor en sus redes sociales y pues para sí me es un placer siempre poder contar con expertos como usted. Muchísimas gracias. Todavía no soy experto, pero le echamos ganas. Bueno, sí. Y a todos los que se conectaron a través de Facebook, pues que pasen buenas noches. Estamos también ahí en redes sociales, también manejamos varias encuestas, infografías y artículos. Pues que pasen muy buenas noches y muchas gracias, doctor. De nada, gracias por la invitación y la confianza más que nada. Muchas gracias. Hasta luego, bye. Bye. Bonita noche a todos. Descansa.